Este cuento que vas a escuchar se titula La camisa del hombre feliz y es un cuento que habla de la alegría. La alegría es una de las emociones más bonitas y que mayor bienestar nos proporciona a nosotros y a las personas que nos rodean. Es una sensación agradable que nos hace estar contentos, con ganas de sonreír, con buen humor y con deseos de pasarlo bien, a pesar de las circunstancias. Escuchemos de qué va este cuento corto, que al ser un cuento popular, ya deduzco yo que encierra la sabiduría de mucha gente. En un reino lejano había un rey poderoso, amado por sus súbditos y respetado por los soberanos vecinos. Llegó un día en el que el rey se sintió enfermo y llamó a los médicos de la corte para que pusieran remedio a su mal. Todos los eminentes doctores se reunieron en consulta, pero no sacaron en claro qué dolencia aquejaba a su monarca. Pasaban los días y las semanas y el rey estaba cada vez más triste. «Tiene la enfermedad de la tristeza», concluyeron los médicos reales, y empezaron a desempolvar viejos pergaminos y antiguos libros del arte de la medicina para hallar el remedio a la enfermedad de la tristeza. Las boticas del reino elaboraron los más raros brebajes y pócimas. Todo fue en vano. El rey estaba cada vez más apesadumbrado, más melancólico, y su tristeza llegó a todos los rincones del palacio. Cierto día se presentó un médico de larga barba blanca y se ofreció a visitar al soberano para buscar un remedio para su terrible mal. El rey se avinó a ello y también sus médicos. El recién llegado lo examinó, lo auscultó largo rato, preguntó por todos los síntomas y solemnemente sentenció: «Su Majestad solo sanará si se pone la camisa de un hombre feliz». Inmediatamente partieron veloces los emisarios del rey por todos los caminos de su reino hasta los rincones más lejanos. Pero cualquier persona que a primera vista les parecía feliz, les desengañaba luego. «Sí, pero la vista me falla. Sí, pero mi hijo se marchó de casa y no sabemos dónde está. Sí, pero la cosecha de este año. Sí, pero de vez en cuando el reuma», hasta que por fin oyeron un cantar alegre que llenaba medio valle. Acudieron enseguida y hallaron a un hombre que cantaba a pleno pulmón mientras preparaba una comida frugal bajo la sombra de un puente para resguardarse del sol. «¿Eres completamente feliz, buen hombre?», le preguntaron. «Sí, completamente feliz», les respondió el aldeano. «Pues danos tu camisa, porque el rey la necesita para recobrar la salud». El hombre se puso a reír, abrió su pobre chaqueta y los emisarios del rey vieron por sorpresa que no llevaba camisa. Aquel hombre era feliz a pesar de no llevar camisa. Nuestra alegría no puede depender de lo que poseemos. Y es que la alegría puede estar causada por algo bueno, bonito que nos esté sucediendo. Y es lógico que así sea, porque ¿cómo reaccionar ante lo bueno que nos pasa si no es con alegría? Con una sonrisa en los ojos, con chispitas de brillo en ellos o con una buena carcajada. Pero fíjense que esa alegría puede ser pasajera, porque cuando nos olvidamos de lo bueno, muchas veces volvemos a estar no tristes, pero sí más serios. Sin embargo, la alegría verdadera, esa que permanece en nosotros a pesar de todo, sale de dentro, de nuestro corazón, de nuestra alma. Esa alegría es la verdadera.
y la que de verdad nos ayuda a ser felices. Para sentir esa alegría solo tenemos que estar bien con nosotros mismos, ser agradecidos, perdonar, tener buenos amigos, descansar de vez en cuando, hacer ejercicios. Estar alegres nos libera de pesos innecesarios y eso nos alivia. Así se sentía aquel hombre, el hombre del cuento. No llevaba camisa. La camisa de la alegría es invisible a los ojos porque realmente está dentro. Solo hay que buscarla. Espero que este cuento te haya gustado y que al escucharlo te llegue un mensaje de alegría. Y no busques la camisa de la alegría. Busca mejor dentro de ti las razones para sentirla, que estoy segura que deben ser muchas.